Antes de que Roma se convirtiera en el corazón de un imperio, existía la esperanza de un pueblo que buscaba una nueva oportunidad. Imagínese el escenario: Troya, una gran ciudad, arde en llamas, sus héroes caen y sus muros se derrumban. En medio del caos, Eneas, un príncipe troyano, siente el peso de una responsabilidad abrumadora. No solo huía de su patria arruinada, sino que se llevaba consigo la última chispa de su pueblo. Cada paso que daba era como una promesa de que Troya no moriría con sus ruinas. Detrás de su coraje había miedo e incertidumbre. ¿Cómo encuentras un nuevo hogar cuando todo lo que conoces ha sido destruido? Años de deambular, buscando un futuro, pero con las heridas del pasado aún abiertas. Cuando Eneas finalmente llegó al Lacio, no solo sintió el alivio de tener un lugar al que llamar hogar. Sintió que su destino y el de Troya estaban entrelazados con aquellas tierras. Se casó, fundó una nueva ciudad, Lavinio, y con ella empezó a reconstruir lo que había perdido. Sin embargo, como siempre ocurre, las sombras del pasado nunca están lejos. Los descendientes de Eneas, aunque herederos de un legado heroico, afrontaron sus propias batallas. Numitor, el rey legítimo de Alba Longa, fue traicionado por su propio hermano, Amulio. Para Numitor, el dolor no estaba solo en la pérdida del trono, sino en la traición de la sangre, algo que conlleva una herida que nunca sana del todo. Pero la crueldad de Amulio no se detuvo ahí. Obligó a la hija de Numitor, Rea Silvia, a convertirse en sacerdotisa virgen, creyendo que esto eliminaría cualquier riesgo de que su linaje continuara. No sabía que el destino tenía otros planes. Nacieron Rómulo y Remo, y para Amulio no eran solo dos bebés indefensos, eran una amenaza para su reinado. El miedo a perder todo lo que había robado lo llevó a ordenar que arrojaran a los niños al río Tíber. Ahora, imaginemos por un momento, dos bebés, completamente a merced de un río traicionero, con la incertidumbre de sus vidas flotando con la corriente. Para cualquier otra persona, ese sería el final, pero no para Rómulo y Remo. Arrastrados por las aguas, los gemelos se salvaron milagrosamente. La cesta que los protegía se detuvo a orillas del río, al pie del monte Palatino. Allí sucedió algo inesperado. Una loba, una bestia que normalmente inspiraría miedo, los encontró, y en un inusual gesto de compasión, los cuidó. Es difícil imaginar la mezcla de fuerza y ternura que rodeaba aquella escena, la naturaleza cruda y salvaje, protegiendo a quienes estaban destinados a cambiar el mundo. ¿Cómo podían saber entonces estos bebés que estaban siendo preparados para algo mucho mayor? Sus primeros años los vivió entre el silencio de las colinas y la protección de una madre improbable. Cuando el pastor Faustulo los encontró, él y su esposa Larencia los criaron como si fueran sus propios hijos. Rómulo y Remo crecieron sin ser conscientes de la tragedia que los había rodeado en su nacimiento, pero siempre con un profundo sentimiento de que estaban destinados a algo más que esa simple vida de pastores. Cada día que pasaba, sentían una inquietud dentro de ellos, como si algo los llamara más allá de las colinas, hacia un futuro que aún no podían comprender del todo. Eran jóvenes intrépidos, llenos de vida, pero con una sombra de misterio sobre quiénes eran realmente. Finalmente, la verdad salió a la luz. Rómulo y Remo no eran solo hijos de pastores, eran nietos de Numitor, el rey depuesto de Alba Longa. El descubrimiento fue un duro golpe. La vida que creían sencilla estaba plagada de injusticia y traición. Y lo peor, el hombre que los había condenado a muerte era su propio tío. Para ellos, esto no era solo una cuestión de venganza. Era una cuestión de justicia. Amulio le había quitado todo a su familia y ahora, estaban dispuestos a recuperarlo. La sangre en sus venas no era común. Sabían que estaban destinados a algo más grande, pero antes de poder crear un futuro, necesitaban corregir el pasado. Al descubrir sus verdaderos orígenes, Rómulo y Remus fueron invadidos por una mezcla de sentimientos confusos e intensos. La vida que habían llevado hasta entonces, como simples pastores en las colinas, parecía mentira. Cada recuerdo feliz de la infancia, el cariño que recibieron de Faustulo y Larencia, todo ahora tenía un nuevo peso. Por mucho que amaban a su familia adoptiva, no podían ignorar lo que habían perdido. Sabían que sus vidas habían estado marcadas por el dolor de la traición más profunda de todas.
sus corazones latían con un deseo creciente de justicia, pero también con la ira contenida por haber sido privados de sus raíces, de su historia familiar, del trono que les había sido negado. Mientras organizaban un grupo de seguidores, Rómulo y Remus sintieron que su ansiedad aumentaba a cada momento. No fue solo el coraje lo que los guió, sino el sentimiento de que estaban a punto de enfrentar algo mucho más grande que ellos mismos. El miedo estaba ahí, en las sombras, pero el deseo de hacer justicia a Numitor, su abuelo, era mayor. El camino hacia Alba Longa estuvo marcado por miradas decididas y palabras que apenas podían ocultar la tensión que los embargaba. ¿Y cómo no iban a sentirse así? No solo iban a luchar contra un tirano, sino contra el hombre que había intentado destruir sus vidas incluso antes de que comenzaran. Cuando finalmente llegaron a Alba Longa, el corazón de Rómulo latía más rápido. Remus, a su lado, respiró profundamente, sintiendo el peso de la responsabilidad. El olor de la tierra, los murmullos del viento, todo parecía más vivo en ese momento. Sabían que esta batalla no solo sería física, sino también emocional. Cada golpe que darían no sería solo para conquistar un trono, sino para recuperar todo lo que les habían robado, el derecho a su historia, a su nombre, a su identidad. Cuando la lucha terminó y Amulio fue derrotado, no solo hubo alivio sino también una profunda sensación de vacío. Aunque habían ganado, Rómulo y Remus sabían que su verdadero viaje apenas comenzaba. Con Alba Longa restaurada y Numitor de nuevo en el trono, Rómulo y Remo podrían haberse sentido contentos. Después de todo, habían vengado a su familia, habían recuperado lo que les correspondía por derecho y habían hecho justicia a la ciudad. Sin embargo, algo dentro de ellos seguía inquieto. No era solo la sed de poder, sino la sensación de que faltaba algo, una misión mayor aún por cumplir. La victoria en Alba Longa fue el final de una etapa, pero también el comienzo de otra. Habían hecho justicia por su abuelo, pero ahora necesitaban dejar su propia huella en el mundo. Una marca que los haría inmortales. Fue entonces cuando empezó a gestarse la idea de fundar una nueva ciudad. Para Rómulo y Remo, esto era más que simplemente levantar muros y construir casas, era crear un legado que duraría para siempre. Querían un lugar que reflejara sus valores, su coraje y que fuera una verdadera extensión de todo lo que habían enfrentado hasta ahora. Cada uno de ellos llevaba una visión diferente de lo que debería ser esta ciudad. Rómulo soñaba con una ciudad fuerte, con leyes y poder militar que la hiciera imbatible. Remo creía que la ciudad debería ser más inclusiva, un espacio de armonía entre las personas, donde todos pudieran vivir de manera justa. Con estas ideas en mente, los dos hermanos comenzaron a explorar la región en busca del lugar perfecto para fundar esta nueva ciudad. Regresaron a las orillas del río Tíber, donde había comenzado su historia. Allí, en el monte Palatino, donde el lobo los había encontrado años antes, algo pareció llamarlos. Era como si el destino guiase sus pasos de regreso al lugar donde todo empezó. Decidieron que allí, entre esos cerros, era donde construirían la ciudad que cambiaría el mundo. Sin embargo, el sueño compartido pronto se convertiría en una amarga rivalidad. Ambos querían ser el fundador y líder de la nueva ciudad, y la ambición empezó a envenenar el vínculo que siempre los había unido. Al final, la situación se salió completamente de control. Lo que comenzó como una disputa de ideas y visiones pronto se convirtió en un enfrentamiento físico que cambiaría sus destinos para siempre. Durante la construcción de las murallas de la nueva ciudad, Remo, en un gesto impulsivo de desafío, saltó sobre los cimientos que Rómulo había erigido. En ese momento, lo que Remus quería decir era claro: estos muros, que tanto valoras, no me detendrán. No puedes controlarlo todo. Para él, fue una provocación, un último esfuerzo para demostrar que la ciudad debería ser más abierta y libre. Pero, para Rómulo, fue como una herida profunda, un golpe en el corazón de su sueño. La ira de Rómulo se elevó como un fuego incontrolable. Ya estaba cansado de las discusiones, agotado por la constante disputa. En el calor del momento, apenas se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sus movimientos fueron rápidos, instintivos, y en un abrir y cerrar de ojos, sucedió lo inevitable. Remus cayó al suelo. Cuando Romulus miró el cuerpo de su hermano, el mundo a su alrededor pareció congelarse.
El silencio pesaba como una piedra. La sangre en el suelo, el mismo terreno donde se suponía que debían construir juntos una ciudad, ahora parecía una marca indeleble de pérdida. El tiempo, que antes parecía correr tan rápido mientras construían su nueva ciudad, ahora se ha detenido. ¿Qué había hecho? Al ver a Remo sin vida, Rómulo no sintió la victoria de un líder, sino la devastación de un hermano. Cayó de rodillas junto al cuerpo, con el corazón a punto de hundirse y las manos temblorosas. El peso del acto cayó sobre él con fuerza aplastante. Esa no era la victoria que quería. No había vencido a un enemigo, le había quitado la vida a alguien que siempre había estado a su lado, alguien que compartía su dolor, sus sueños, su sangre. El arrepentimiento llegó como una ola abrumadora, y en ese momento Rómulo supo que, aunque era el fundador de Roma, su vida nunca volvería a ser la misma. Roma sería su creación, pero el precio pagado por ella sería una cicatriz que llevaría para siempre. Los días posteriores a la muerte de Remus estuvieron envueltos en un silencio pesado, casi asfixiante. Rómulo, ahora único fundador de Roma, caminaba por las colinas sintiendo un profundo vacío. Cada piedra que movió para construir los muros, cada orden que dio a sus hombres, todo parecía marcado por el peso de la pérdida. Se estaban construyendo los cimientos de Roma, pero no podía ignorar que, en cada piedra, había una culpa que nunca podría eliminarse. Roma estaba naciendo, pero a costa de su hermano. Se preguntó, en medio de su arduo trabajo, si el sacrificio realmente había sido necesario. Incluso con el corazón apesadumbrado, Rómulo sabía que no podía darse por vencido. Todos los ojos estaban puestos en él. Sus seguidores esperaban liderazgo, determinación y fuerza. Y él, aunque desgarrado por dentro, asumió esta responsabilidad. Roma, pensó, no podía ser simplemente una ciudad, tenía que ser un símbolo, una fuerza indestructible. Rómulo decidió que los muros que estaba construyendo no solo serían barreras físicas, sino que también representarían el poder de Roma sobre el mundo. La sangre de Remus, aunque dolorosa, había sellado un gran destino. Se prometió a sí mismo que Roma sería tan eterna como el dolor que ahora llevaba en el pecho. Pero las noches eran las peores. En el silencio de la oscuridad, cuando el trabajo se detuvo y los hombres durmieron, Rómulo quedó solo con sus pensamientos. Recordó a Remus, las risas que compartían, los momentos en que, juntos, soñaban con cambiar el mundo. Ahora, Remus ya no estaba allí. La ciudad que estaban haciendo era su legado, pero nunca pudo compartir este triunfo con su hermano. Roma sería el imperio más grande de la historia, pero para Rómulo siempre conllevaría la sombra de una tragedia personal. La fundación de Roma era su destino, pero la pérdida de Remo fue el precio que nunca dejaría de pagar. Con Roma finalmente construida, Rómulo se encontró frente a un nuevo desafío: transformar un revoltijo de casas y muros en una sociedad fuerte y próspera. Las colinas circundantes ahora estaban protegidas, pero allí comenzó el verdadero trabajo. La ciudad necesitaba orden, leyes, y sobre todo, gente. Rómulo sabía que no bastaba con construir una ciudad física, necesitaba crear un lugar donde la gente quisiera vivir, donde se sintieran parte de algo más grande. Pero la pregunta persistía: ¿cómo atraer gente a un lugar tan nuevo y sin historia? Rómulo decidió que Roma sería un refugio para todos aquellos que, por alguna razón, no tenían a dónde ir. Abrió las puertas de la ciudad a exiliados, fugitivos e incluso criminales. Para él no importaba el pasado de estas personas, lo que importaba era lo que harían a partir de ese momento. Roma sería un lugar de nuevos comienzos. Quienes llegaron a la ciudad no solo fueron bienvenidos, encontraron la oportunidad de empezar de nuevo. Así fue como Roma empezó a crecer, con una mezcla de personas de diferentes orígenes, cada una con sus propias historias y habilidades. Roma, desde el principio, fue una ciudad de diversidad, y fue esta mezcla la que la hizo tan fuerte y resiliente. Sin embargo, Rómulo pronto se dio cuenta de que no bastaba con atraer gente. Necesitaba una estructura, reglas que garantizaran el orden y el funcionamiento de la ciudad. Creó un sistema en el que todos tenían un papel que desempeñar, dividiendo a los habitantes en grupos con roles específicos.
para mantener el control y la paz estableció leyes, muchas de ellas inspiradas en antiguas costumbres que había conocido durante su vida de pastor. Rómulo no gobernaba con mano de hierro, pero sabía que, sin disciplina, la ciudad no sobreviviría. Su liderazgo, ahora firmemente establecido, estuvo moldeado por el dolor y las lecciones aprendidas por la pérdida de Remus. Roma crecía, pero le faltaba algo imprescindible para garantizar su futuro: las mujeres. Sin mujeres, la ciudad no podría sobrevivir más allá de una generación. Rómulo, al darse cuenta del problema, supo que necesitaba actuar. Intentó negociar con los pueblos vecinos, pidiendo alianzas y matrimonios para unir las ciudades. Sin embargo, Roma todavía era vista como una ciudad de forasteros, exiliados y fugitivos, y ninguno de los reinos circundantes estaba dispuesto a mezclar a sus familias en un lugar tan nuevo e incierto. El rechazo fue un duro golpe y la sensación de aislamiento empezó a pesar aún más en Rómulo. Fue entonces cuando Rómulo tomó una decisión audaz pero controvertida. Organizó una gran fiesta, invitando a los pueblos vecinos, especialmente a los sabinos, a celebrar en Roma. La fiesta sería una demostración de hospitalidad, un intento de demostrar que Roma no era una amenaza, sino un lugar de buenas intenciones. Sin embargo, detrás del partido, había un plan oscuro. Durante las celebraciones, mientras los sabinos se distraían con la música y el vino, los hombres de Roma recibieron una señal de Rómulo. En un movimiento rápido y coordinado, los romanos secuestraron a las sabinas, llevándolas a la ciudad e impidiendo cualquier reacción inmediata de sus padres y hermanos. El acto fue impactante. Los sabinos, separados de sus familias, estaban aterrorizados. Al principio, todo parecía perdido para ellos, y el sentimiento de traición y desesperación se extendió entre las mujeres y hombres de Roma. Rómulo, sin embargo, actuó rápidamente. No quería que estas mujeres fueran solo prisioneras, quería que fueran parte de la ciudad. Prometió que serían respetados, tratados con honor y garantizados sus derechos. Con el tiempo, algunos de los sabinos comenzaron a adaptarse a la vida en Roma, viendo que los romanos, a pesar de sus métodos brutales, querían construir algo sólido. La fiesta, que empezó como una trampa, acabó siendo el primer paso hacia la unidad entre sabinos y romanos. Pero la paz aún estaba lejos. El secuestro no quedaría impune. Los furiosos sabinos unieron fuerzas para atacar Roma y recuperar a sus hijas y hermanas. Y así, se acercaba el enfrentamiento entre ambos pueblos, poniendo a prueba no solo la fuerza militar de Roma, sino también la diplomacia y capacidad de líder de Rómulo. La noticia del rapto de las Sabinas se difundió rápidamente por los reinos vecinos. No se podía ignorar el orgullo herido de los sabinos, y sus familias clamaron venganza. Hombres fuertes y experimentados se reunieron bajo el liderazgo del rey Tito Tacio, decididos a rescatar a sus hijas y hermanas por la fuerza. Roma, que todavía era joven y sin una gran tradición militar, se enfrentaría a su primera gran amenaza externa. Para Rómulo, ese momento definiría si Roma sobreviviría o sería aplastada incluso antes de afianzarse. Cuando el ejército sabino marchó hacia Roma, Rómulo supo que se enfrentaba a un inmenso desafío. Preparó sus defensas y reunió a los hombres que habían crecido con él desde los primeros días de la fundación de la ciudad. Pero algo pesaba en su corazón. No se trataba solo de ganar una batalla. Rómulo entendió que si Roma derrotaba a los sabinos por la fuerza, los lazos entre los dos pueblos se cortarían para siempre y la joven ciudad permanecería aislada en un mundo hostil. Cuando el enfrentamiento parecía inevitable y los ejércitos estaban listos para luchar, sucedió algo inesperado. Las propias sabinas, las que habían sido secuestradas, se colocaron entre los dos ejércitos. Con lágrimas en los ojos, rogaron por una solución pacífica. Aunque habían sido llevados a Roma por la fuerza, muchos de ellos ahora habían formado familias en la ciudad. Eran esposas y madres, divididas entre dos mundos, el de su pasado y el de su presente. Sus palabras conmovieron tanto a los sabinos como a los romanos. Si lucháis, decían, perderemos una vez más, perderemos a nuestros padres y a nuestros maridos. Ante este llamamiento, el rey Tito Tacio y Rómulo se vieron obligados a reconsiderar. Ninguno de los dos quería más sangre. Entonces se hizo un trato.
sabinos y romanos unieron fuerzas y los dos pueblos se convirtieron en uno. El reinado de Roma ahora sería compartido por Rómulo y Tito Tacio, lo que marcaría el comienzo de una alianza que fortalecería aún más la ciudad. Roma, antes aislada y vista como una ciudad de exiliados, ahora comenzó a convertirse en una potencia en la región, una ciudad capaz de crear nuevas alianzas y adaptarse a las circunstancias. Con el paso de los años, Rómulo consolidó su posición como líder supremo de Roma. Bajo su mando, la ciudad creció, tanto en poder como en influencia. La alianza con los sabinos había traído estabilidad y Roma, que alguna vez fue un refugio para los exiliados, estaba comenzando a establecerse como una fuerza respetada. Sin embargo, el reinado conjunto con Tito Tacio duró poco. Tito, a pesar de la alianza, murió en una disputa con los aliados romanos durante un conflicto que involucraba intereses comerciales. Con su muerte, Rómulo volvió a gobernar Roma en solitario, y así permaneció hasta el final de su vida. A medida que Roma florecía bajo su gobierno, Rómulo parecía cada vez más distante. Las cicatrices del pasado, especialmente la pérdida de Remus y la carga de gobernar, pesaban sobre él. Gobernar era una carga y el peso de su propio legado parecía crecer cada día. Se volvió más reservado, más introspectivo, como si los fantasmas de sus elecciones lo persiguieran constantemente. Aunque Roma prosperaba, algo dentro de Rómulo empezó a cambiar. Los últimos días de Romulus estuvieron envueltos en un velo de misterio. En una ceremonia pública, donde el rey se encontraba entre sus ciudadanos y nobles, una repentina tormenta cubrió violentamente el cielo. El viento rugió y las nubes oscuras se tragaron la ciudad. Cuando pasó la tormenta, Rómulo simplemente había desaparecido. Para algunos, había sido tomado por los dioses y ascendido a los cielos como una deidad. Otros susurraban que había sido asesinado por los propios senadores, que temían el crecimiento de su poder. Lo que realmente le sucedió a Romulus ese día se convirtió en un enigma que persistió durante generaciones. Su cuerpo nunca fue encontrado y la incertidumbre sobre su fin alimentó la leyenda. La versión más extendida era que no había muerto como un hombre corriente, sino que había ascendido como Quirino, deidad protectora de Roma. Esta creencia transformó a Rómulo en más que un rey, se convirtió en un símbolo eterno, que guiaría a Roma para siempre. Incluso con su desaparición, el legado de Rómulo permaneció vivo en cada rincón de la ciudad. Sus leyes, su fuerza y el espíritu que insufló a Roma continuaron dando forma a la ciudad. Había creado no solo un reino, sino una identidad. Lo que empezó como una pequeña aldea ahora era el centro de algo mucho más grande, y la historia de Rómulo, mezclada con la leyenda, se convirtió en la base de una Roma que aspiraba a la eternidad. Roma crecería mucho más allá de sus expectativas, pero el nombre de Rómulo nunca sería olvidado. Siempre será recordado como el fundador que, con sus propias manos y sacrificios, dio forma a una ciudad destinada a ser el corazón del mundo. Después de la misteriosa desaparición de Rómulo, Roma continuó su trayectoria de crecimiento. La ciudad que había fundado, con sus murallas construidas sobre un pasado lleno de dolor y sacrificios, comenzó a expandirse, absorbiendo cada vez más territorios e influencias. La figura de Rómulo, ahora inmortalizado como el primer rey, según muchos, un dios, pasó a ser fundamental para el espíritu romano. Ya no era visto solo como el fundador de la ciudad, sino como un ejemplo de lo que debía ser Roma, fuerte, resistente y preparada para afrontar cualquier adversidad. La leyenda de Rómulo y Remo se contó de generación en generación, no solo como una historia de origen, sino como una lección sobre la importancia del coraje y el sacrificio. Rómulo había matado a su propio hermano para fundar Roma, lo que, aunque trágico, también sirvió para mostrar a los romanos que a veces las grandes hazañas requerían decisiones difíciles. Esta visión de fuerza implacable se reflejaría en los futuros líderes, quienes tomarían decisiones igualmente difíciles en nombre del crecimiento de Roma. La ciudad que nació de un conflicto familiar haría del conflicto, ya sea en guerras o disputas políticas, una parte central de su identidad. Con el paso de los siglos, Roma se convirtió en el corazón de un imperio que se extendió por todo el Mediterráneo. Incluso cuando el sistema de gobierno cambió y la república reemplazó a la monarquía, la leyenda de Rómulo siguió inspirando a los ciudadanos romanos. El mito ayudó a unificar la ciudad en tiempos de crisis,
recordando a todos que Roma fue creada para ser eterna, destinada a gobernar. Cada nuevo general, cada nuevo emperador, veía en Rómulo el modelo a seguir. Sus valores, fuerza, resiliencia y creencia de que Roma siempre prevalecería, moldearon el carácter de una civilización que creía en su destino de gobernar el mundo. Siglos más tarde, cuando Roma pasó a ser gobernada por emperadores como Augusto, Trajano y Marco Aurelio, la leyenda de Rómulo todavía resonaba en los corazones de los romanos. A menudo se comparaba a los emperadores con el primer rey, considerándolos sus herederos divinos, hombres destinados a continuar el legado de Rómulo y expandir aún más el poder de Roma. Incluso con todos los cambios, la fundación de la ciudad por parte de Rómulo siguió siendo la base de la identidad romana, la creencia de que, al igual que su fundador, Roma podía afrontar y superar cualquier obstáculo. Al final, el verdadero legado de Rómulo no fue solo la ciudad en sí, sino el espíritu que dejó tras de sí. La ciudad eterna, como llegó a ser conocida, sobrevivió a imperios, revoluciones e incluso a su propia caída. Pero la historia de Rómulo y Remo, con sus tragedias y triunfos, siguió contándose, recordando al mundo que Roma, como su primer rey, nunca sería olvidada. Así, la leyenda de Rómulo, el rey que nació en una cuna de agua, fue criado por una loba y fundó Roma a expensas de su propio hermano, creció hasta convertirse en algo mayor. Roma, la ciudad que construyó, se convirtió en el centro de un imperio que dio forma a la historia. Y, hasta el día de hoy, su nombre y su espíritu siguen vivos, no solo en las ruinas de la antigua ciudad, sino en la cultura y el legado que Roma dejó al mundo. ¿Te está gustando el contenido? Deja en los comentarios un tema que te gustaría que abordáramos en los próximos vídeos. Tu opinión es muy importante para nosotros.